más orientado a quitar cosas, ¿sí? A desaprender, a quitar los arrumes de irracionalidad. Plotino decía, esculpe tu propia estatua. ¿Y eso qué quiere decir? Pule aquí, quita de aquí, raspa de aquí. Y este proceso de desaprender te lleva a que cuando te ocupas de ti mismo, empezás a descubrir que hay cosas que están de más. Entonces, es como la alcachofa, ¿no? Empezar a quitar hojas. Y esa idea de ocuparse de uno mismo y llegar a ser cada día mejor, invertir tiempo en uno mismo, uno va descubriendo que está en un proceso puro, ¿no? Un proceso que algunos llaman la estética de la existencia. Vos te creas a ti mismo, te inventás a ti mismo, dedicarte tiempo, contemplarte, mirarte, conocerte, tomarte un café con vos mismo, hablar con vos mismo, hablar a solas. Casi todos estos sabios hablaban a solas y en voz alta, ¿no? Y cuando le preguntaban por qué estaba haciendo eso, dice, bueno, me estoy ensayando en ser virtuoso. U otros decían, me estoy regañando a mí mismo, es que no me comprendo. Entonces, ocuparse de sí mismo. Hicieron un experimento muy interesante de un señor que bajó con un violín a tocar 7 piezas de Bach en la estación de metro de Washington, en L'Enfant, y este señor empezó a tocar y pasaron como 1.500 personas y nadie le prestó atención. Le dejaron $20. Y resultó que este personaje era Joshua Bell, era el mejor violinista actual en el mundo, que es un genio, y el tipo tocó 7 sinfonías de Bach, y nadie le prestó atención. El periodista que hizo este experimento ganó el Pulitzer en el 2008 a raíz de esto, ¿no? Y lo que mostraba era cómo la gente anda tan mirando hacia afuera que no tiene ni tiempo para la belleza, no tiene tiempo para ninguna cuestión especial. Estamos perdidos en el contexto del consumismo, ¿no es cierto? Hablas de esto, Walter, y a mí me viene a la imagen me viene a la cabeza una imagen que yo creo que hemos pasado todos por ella, se te para el coche, lo empiezas a mover y te cuesta un montón, pero cuando lo empiezas a mover ya no hay quien lo pare. Y yo creo que a veces nos pasa esto con la vida. Llevamos una inercia que a ver cómo lo paras. Sí, o sea, a ver cómo nos ocupamos de nosotros mismos. Claro, fíjate, exactamente. Y por eso es frenar, ¿no? Un poco. Es decir, es como lo freno. Es decir, que ya me metí en este enredo y lo que hablaban ustedes ahora de las marcas y todo esto, pero claro, prestigio, poder, posición. Y bueno, la gente busca esas cosas, y más en una posmodernidad donde estamos orientados no solo al consumismo, sino a una autonomía que se pierde un poco en el principio del placer, ¿no? La autonomía es un valor importante, pero el principio del placer no puede guiar todas tus cosas, porque hay cuestiones que a veces son más importantes, ¿no? Y nos hablas del silencio, ¿algún ejercicio relacionado con el silencio que puedas proponer a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes en este momento? Sí, mira, yo hablo del silencio porque hay un silencio que es muy impresionante, que es realmente cuando una persona habla mucho, es sospechosa, ¿sí? A mí, es decir, Epicuro decía que la verborragia es sospechosa. El silencio, un ejercicio es estar en silencio un día, un domingo, cuando no tengas que ir a trabajar. Qué bueno. Estar en silencio un día, a ver hasta cuándo aguantas, ¿no? Porque estar en silencio implica que la mente está obligada a autoobservarse, ¿sí? Y estar en silencio implica que la mente en esa autoobservación descubra y se descubra en muchas cosas, ¿no? Y esa atención dirigida a uno mismo produce un gran placer y una gran tranquilidad, y un poco es una meditación, pero no es la meditación de sentarse, poner cara de budista y hacerlo, no. Es la meditación de que andás por la casa y no hablas. A ver, yo lo he hecho también con no mirar, taparte los ojos. Estar un día sin ver, fuerte. ¿sí? Por la casa y bueno, y tratar de no chocar con las cosas, ¿no? Bien. Es interesante estas pruebas que podemos hacer. Walter Riso está con nosotros con este libro El Camino de los Sabios, editado por Planeta. Permítame una ligera pausa muy breve y ya estamos en tertulia. La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Consulta nuestro catálogo en empresaactiva.com. La tertulia, sección patrocinada por el Instituto Potencial Humano. Incorporamos a la tertulia, además de Walter Riso, a otro amigo que nos va a atender unos minutos y que creo que ha estado escuchando hasta ahora la entrevista, ¿eh? Rafael Santandreu, a quien tuvimos aquí con nosotros en Pensamiento Positivo por su libro Escuela de Felicidad, y bueno, que nos va a ayudar, nos va
ayudar a sacar de las entrañas a la sabiduría en el programa de hoy. Rafael. Buen día, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Has estado escuchando más o menos a Walter? Sí, con mucha atención y deleite, como siempre. Bueno, entonces más o menos suscribe sus palabras. Sí, completamente. Los sabios nos enseñaron cosas que son absolutamente vigentes. Los sabios griegos de la época grecorromana, completamente vigente hasta nuestros días, lo cual es impresionante. Uh-huh. Y coincides en el tercer principio y con esto ya seguimos avanzando un poco en los 5 principios que propone Walter en el Camino de los Sabios, Rafael, en este de la tranquilidad del alma. ¿Cómo logramos la tranquilidad del alma para vivir sabiamente? Bueno, es necesario. En el mundo moderno, ese mundo del consumismo del que hablaba Walter y que todos, por desgracia, conocemos también, vamos demasiado a prisa, vamos a una velocidad que no es la velocidad de la naturaleza, en la que deben suceder las cosas buenas. Por lo tanto, hay que ralentizar, hay que hacer un esfuerzo por sosegarse y tranquilizarse, quizás como paso previo para intentar hacer un poco de desarrollo personal, ¿no? O sea, es evidente. Es vivir en el presente un poco esto, ¿no? El concentrarnos en el presente y el olvidarnos del pasado y el olvidarnos del futuro. Sí, Walter. Sí, bueno, saludes a Rafael, que por allá lo veo. Sí, es estar en el presente. No es fácil estar en el presente, ¿no? Porque la mente va de futuro a pasado, es como un péndulo loco. Buda decía que la mente es como un simio muerto de hambre en una selva llena de reflejos condicionados, o sea, que una licuadora en cortocircuito, ¿no? Entonces Séneca decía, bueno, si al final del día tú puedes decir antes de acostarte, porque ellos hacían una especie de examen de conciencia, Epícteto lo hacía por la mañana, Séneca lo hacía por la noche, y es, si te puedes decir al final del día, he vivido, acuéstate tranquilo porque el cosmos, Dios o lo que sea, el otro día te darán un buen día. He vivido es estar con todas las energías puestas, ¿no? Es no descubrir, es no dejar de pasar las cosas que valen la pena. Yo conozco gente de que se fue, yo conozco un amigo, por ejemplo, que se fue a las cataratas del Niágara, imagínense la experiencia, y cuando llegó le pregunté, ¿qué viste? ¿Cómo fue? Me dijo, mucha agua. Entonces, si yo solamente me paro en la catarata del Niágara y veo mucha agua, si me paro en la Capilla Sixtina y veo unos muros pintados, si no soy capaz de ir más allá de lo que estoy viendo en el presente, pues obviamente mi alma va a estar fluctuando de un lado a otro. Estar en el presente es despreocuparse, es no anticiparse al futuro y es no quedarse atrancado en el pasado, ¿sí? Entonces, para eso existe la meditación como una buena opción, pero también lo que se llama hoy día el mindfulness, que es la atención constante en cada momento, en cada músculo mío, momento a momento, ¿no? Y hablas un poco también de aprender a esperar, que a mí me parece, fíjate, es una de las cosas que creo que he encontrado importantes en el Camino de los Sabios, ¿no? El simplemente esperar, fluir un poco con la vida sería esto, ¿no? Ellos lo llamaban ataraxia, ¿sí? Y esperar es una virtud, ¿no? Porque la impaciencia, mira, a mí la vida me ha enseñado que si yo hubiese esperado 5 minutos más, en muchas ocasiones, me hubiese quitado un montón de problemas encima, ¿sí? Aprender a esperar no es una actitud pasiva, es una actitud simplemente de que hay un momento para cada cosa, y ese momento para cada cosa, ¿cuántas veces aquí somos hombres lo que estamos hablando, un hombre se declara a una mujer desesperadamente, y si hubiese esperado una semana más, de pronto la encuentra, ¿no? Y entonces la impaciencia lleva a que las personas obren impulsivamente y pegadas al futuro. Entonces tú ya no sientes que el futuro te arrastra, ¿entiendes? Te arrastra para adelante, o sea, no para atrás, para adelante. Sí, entonces es una pesadilla. Y Rafael, ¿esto cómo se puede frenar? ¿Cómo podemos dejar de tener ansia? Bueno, ya hemos dado algunos consejos sobre eso, ¿no? Ocuparse de uno mismo. Yo añadiría una cosa en relación a esto, que seguro que Walter está de acuerdo, que es que escoger bien lo que quieres hacer menos cosas. Yo creo que un consejo generalizado que podríamos dar a casi todos actualmente, porque hacemos demasiadas cosas o tenemos demasiadas pretensiones, es hacer menos cosas, recortar en la vida de uno y lo que intentas hacerlo mejor, hacerlo disfrutando, deleitándose en lo que haces. Yo creo que esto es otro consejo que nos podría ir bien a todos. De hecho, mira, el otro día lo comentaba con una amiga y decíamos,
cuando te centras, cuando sabes lo que tienes que hacer, te empiezan a sobrar cosas en tu vida. Sí. Te empieza a sobrar ropa, te empiezan a sobrar libros, objetos en casa, actividades, incluso personas, ¿verdad? Sí, es así. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafael.